Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey. Capítulo 21, del versículo 1 al versículo 14, va a ser la porción que vamos a estudiar. Este es ya nuestro tema 43, que le he titulado Que se haga la voluntad de Dios. Lean conmigo Hechos 21:14. O vayan a la Biblia. Y como no le pudimos persuadir o convencer, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Habla a nuestro corazón. Necesitamos oír tu voz, Señor. Queremos escuchar tu voz, tu dulce voz, tus dulces palabras que nos animan, que nos alientan en medio de cualquier circunstancia, Dios. Porque son tus palabras, Señor, las que levantan al caído, las que traen consuelo, también las que confrontan nuestra vida con nuestro pecado, Señor, con nuestra manera de pensar, con nuestra conducta, Dios. Gracias te damos porque tú eres bueno y porque no ha faltado el alimento espiritual, Señor. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí estamos delante de ti, Señor, y usa mi vida, Señor, para predicar tu palabra. Quiero ser un instrumento en tus manos, Señor. Quiero honrarte, Señor, también enseñando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿sabía que el hombre tiene intelecto, tiene sensibilidad y voluntad? Estas tres facultades pertenecen a la personalidad del hombre. Tenemos intelecto, razón, ¿para qué? Para discernir entre lo bueno y lo malo. Y tenemos sensibilidad para ser impulsados por cualquiera de estas dos cosas. Y tenemos libre albedrío para hacer lo uno o lo otro. Por libre albedrío o libertad de la voluntad entendemos el poder de escoger racional y responsablemente en cuanto a carácter y conducta. ¿Ha escuchado la frase, ese hombre tiene mucha fuerza de voluntad? ¿O esa mujer? Ese hombre tiene mucha fuerza de voluntad porque no ha tomado cerveza en 10 años. Pero de repente no sé qué pasa y se le acaba su fuerza de voluntad.
y se quiere terminar todo lo que no se tomó. Ahora, veamos cómo funciona eso. Todos tenemos intelecto, que nos ayuda para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Todo ser humano en el mundo sabe que robar es malo, pero la sensibilidad impulsa a algunos a robar. Y con este libre albedrío o libertad de la voluntad, hacen lo que ellos quieren. En este caso, quieren robar. La voluntad del hombre está arraigada en lo que el hombre quiere para sí mismo. El hombre sin Dios escoge libremente cómo vivir en cuanto a su carácter y conducta. Pongamos como ejemplo 2 mujeres que no son cristianas. Si una mujer quiere decir malas palabras, es algo que ella escoge todos los días voluntariamente. Nada ni nadie la está obligando a que diga groserías. En caso contrario, hay mujeres que no dicen malas palabras o groserías porque han escogido no hacerlo. En los hombres que no son cristianos, quizás el ejemplo más claro son aquellos que deciden no tomar vino y aquellos que deciden sí hacerlo. Ahora, sabemos que detrás de todo esto también está la naturaleza caída que está inclinada a hacer lo malo. Pero seguro usted, hermano, conoce a personas que tienen un mejor comportamiento moral que algunos que se dicen cristianos, ¿sí o no? ¿Sí conoce a alguno? Que dice, ay, este es más cristiano que este cristiano. Bien, nuestra voluntad está relacionada, con lo que yo quiero ser y hacer con mi vida. Por eso existe un choque frontal, un choque colosal con nuestras ideas cuando se nos presenta el Evangelio, para que ya no vivamos de acuerdo a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. Cuando Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, Él se estaba refiriendo a que las leyes de Dios sean obedecidas por los hombres con tanta perfección, prontitud y constancia, así como lo hacen los ángeles en el cielo. Y que los que no las obedecen ahora sean de tal manera instruidos, enseñados, para que aprendan a cumplirlas. Y que aquellos que las cumplan aprendan a cumplirlas mejor. A eso se refería. Entonces, por un lado, tenemos la voluntad del hombre. Y por el otro lado, tenemos la voluntad de Dios. Mi voluntad es hacer lo que yo quiero con mi vida. Y la voluntad de Dios es hacer lo que Él quiere. Ahora para nuestras vidas. Por ejemplo, ¿cuál será la voluntad de Dios para todos los pecadores? Para todos los que no conocen a Dios. Salvarlos. Salvarlos de la condenación del infierno. Es lo que dice 2 de Pedro 3:9 y 1 de Timoteo 2:4 que les leo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, es decir, el Señor viene por segunda vez y no va a regresar como un bebé de manera silenciosa, no, ahora Él viene como el Rey de Reyes y dice la Escritura que todo ojo lo verá, con poder y majestad y en toda su gloria, mi hermano, ¿sí? Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Vean lo que dice adelante, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 1 de Timoteo 2:4, vean lo que dice. El cual quiere que algunos, ¿verdad que no dice eso? Dice todos. Algunos son escogidos. Por ahí andan diciendo. Él quiere que todos los hombres sean salvos
y que vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios para aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Generalmente entre los cristianos se formula la siguiente pregunta: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál será la voluntad de Dios para sus hijos, hermanos? Ahora, el tema de la voluntad abarca varios aspectos. Por ejemplo, Dios quiere que sus hijos le sirvan. Dios quiere que sus hijos vivan en santidad, que guarden sus mandamientos. También Él quiere y desea que lo conozcamos. Por ejemplo, para los jóvenes que aman a Dios. ¿Cuántos jóvenes hay aquí que aman a Dios? Levante su mano. Todos están jóvenes. Bueno, pero específicamente, ¿no? Porque después se apuntan todos ya y... Pero aquí hay varios jóvenes que aman a Dios. La voluntad de Dios para ti, joven, es que te cases con un hombre, con una mujer que ame a Dios también. Esa es la voluntad de Dios. Ese trabajo que te están ofreciendo, donde vas a ganar el doble o lo triple, te preguntas si es la voluntad de Dios que puedas tomar ese trabajo. Si te va a alejar de las cosas del Señor, no es la voluntad de Dios. Esa carrera que vas a estudiar, pregunta, ¿estará dentro del marco de la voluntad de Dios? Si te aleja del Señor, no es la voluntad de Dios. Hay muchos y muchas que sacrifican eso, sacrifican lo espiritual por lo material. Y ese es un grande problema. No es la voluntad de Dios, hermano. La palabra griega que se utilizó para voluntad en Hechos 21:14 es telema, que denota todo lo bueno que Dios quiere para nuestra vida. Jeremías 29:11, por ejemplo, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Otra versión dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Pastor, si la voluntad de Dios es el bien para mi vida, entonces ¿por qué me pasan tantas cosas malas? Para eso tenemos dos respuestas. La primera tiene que ver de cómo estamos delante del Señor. ¿Andamos en una vida desordenada, en rebeldía y en pecado? Bueno, ahí están las consecuencias. La segunda tiene que ver con nuestra perspectiva de cómo vemos las cosas malas que nos suceden alrededor. Desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión que es corta y que no puede ver más allá, esa enfermedad, ese problema familiar o del trabajo, lo vemos como algo malo en nuestra vida. Pero Dios nos dice a través de su palabra en Romanos 8:28, y que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas? ¿Y esas incluyen? Las buenas y las malas. Las buenas y las malas. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa situación que tú viste mala en tu vida, muchas veces te trajo a poner la mirada en tu Salvador, ¿sí o no? Dios tuvo que obrar de esa manera, para que entendieras que sin Dios no somos nada. Pero desde nuestra perspectiva, lo vemos como un mal. Esa situación que te está pasando, por ejemplo, esa enfermedad que te está llevando al quebranto, a las lágrimas, tú lo ves mal, pero Dios lo que ve es simplemente formando la imagen del Señor Jesús en ti y en mí.
Esta enseñanza la vamos a dividir en 3 partes. Imagine un delicioso pastel. Imagínelo. No de 3 leches, de 7 leches. Aquí no andamos con imagínenselo. ¿Sí? Ahora divídalo en 3 secciones. Cada sección tratará sobre 3 preguntas con respecto a la voluntad de Dios en la vida de nosotros, como hijos de Dios. La primera parte o sección del pastel tiene escrita la primera pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios con respecto a mis hermanos en la fe? La segunda parte del pastel tiene grabada la segunda pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios en mi familia? Y la tercera parte trae lo mejor del pastel, porque tiene escrita la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios en las adversidades de nuestra vida? En avanzada les digo que cuando probemos esta tercera parte, esta sección o esta última parte, no será muy dulce a nuestro paladar, pero nos dejará una gran enseñanza para nuestras vidas. ¿Ya se lo imaginó o no? De 7 leches. Así que comencemos a disfrutar la primera parte de este dulce y delicioso pastel. ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a mis hermanos en la fe? Hechos 21, versículo 1. Ahora sí leamos. Bueno, usted, si ya quiere imaginarse una rachera y la quiere seccionar en 3 partes, lo dejo a su imaginación. Espero no despertar su apetito con esto. Versículo 1. Después de separarnos de ellos, ¿de quién? De sus amados líderes de Éfeso. ¿Recuerdan la despedida del apóstol Pablo? Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Y hallados, esta palabra en el griego es aneurisco, que significa buscar intensamente hasta encontrar algo. Y hallados, los discípulos nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Versículo 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado, esta palabra saludado es interesante en el griego, es espasomai, que significa dar la bienvenida con un abrazo. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Hermanos, ¿sabía que hacer la voluntad del Señor también implica planear y organizar? Aquí vemos al apóstol Pablo planeando su viaje para avanzar lo más posible. Él quería llegar a Jerusalén. ¿Recuerdan? Quería llegar para festejar la fiesta del Pentecostés. Ahora, él no dejaba todo para el domingo a las 10 de la noche. Él planeaba, se organizaba muy bien. No lo dejaba para el último momento. Y el ejemplo más claro, ¿cuál es? A las 10 de la noche el domingo. La cartulina, mamá. O me tengo que vestir, no sé, de marinero. Y ahí está la mamá desesperada buscando, porque no se planeó con antes. Y no le dijo tampoco el niño. Imagínense entonces. Él no dejaba todo para el último momento. Era un hombre ordenado. Él planeaba sus visitas de acuerdo a sus prioridades. Y aquí es importante hacer una pregunta. ¿Cuáles son tus prioridades en tu vida, hermano? ¿Cuáles son tus prioridades? Pablo y su equipo misionero buscaron intensamente a sus hermanos hasta que los encontraron en Tiro. ¿Para qué? Para tener comunión con ellos.
¿A quién buscas cuando tienes alguna situación apremiante? ¿A quién buscas? ¿Buscas a los hermanos? ¿O buscas al brujo, al compadre, a doña Chole, etcétera? Es importante, hermanos, buscar a nuestros hermanos. Miren, el versículo 4 dice que se quedaron 7 días con ellos. ¿Con quién? Con sus hermanos en la fe. Y los hermanos de Tiro tenían un gran corazón y se distinguían porque eran hombres y mujeres espirituales. Porque la palabra de Dios dice que por el Espíritu le decían a Pablo y a su equipo que no se fueran a Jerusalén. Es decir, sus conversaciones giraban alrededor de temas espirituales, de continua edificación. Y aquí surge también otra reflexión. ¿Qué hablamos cuando estamos en la iglesia o cuando algún hermano nos invita a comer a su casa o a tomar un café? ¿Cuál es nuestro tema de conversación? ¿Son esos temas espirituales? ¿Qué es lo que hablan las mujeres cuando se juntan como mujeres de Dios, cristianas, llenas del Espíritu Santo, llenas de fe? ¿Son esas conversaciones las que tienen de edificación? ¿Qué es lo que deberían hablar los cristianos en sus conversaciones? Vaya conmigo a Efesios 5:17 al versículo 20. Una mujer llena del Espíritu Santo, un hombre lleno del Espíritu Santo, va a hablar lo que vamos a ver en estos versículos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, ¿qué? Con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, tus conversaciones van a girar en temas espirituales, mi hermano. Está bien, si quieres hablar de que la América perdió, no tengo problema. Y de que un cristiano les metió el gol, no tengo ningún problema. ¿Saben qué es cristiano el que les metió el gol? Pero juegan los Diablos Rojos del Toluca, imagínense. Qué contradicción. Pero cuando mete el gol, si ustedes son observadores, dice gracias Jesús. El Señor usa siervos en todos lados y de la manera que Él quiere. Pero una vez que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, escuchamos alabanzas, cantos espirituales, de himnos, ¿qué es lo que vamos a hablar? De temas espirituales, de temas que nos van a edificar. Dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres espirituales y las mujeres espirituales deberían hablar de las cosas espirituales. Sus temas deberían girar alrededor de Cristo y de su palabra. Cuando invites a algún hermano, pon alabanzas en tu casa. Pon alabanzas. Come con él. Dale gracias a Dios por ese alimento. Ahora, estas familias espirituales que acompañaron a Pablo, recuerden, estuvo 7 días él con ellos. Dice la Escritura que fueron con Pablo y con su equipo misionero hasta la playa. Ahí cerca del mar, puestos de rodillas, oraron juntos y se fundieron en un abrazo muy tierno, lo que representa una demostración de amor. La Escritura nos exhorta a que amemos a nuestros hermanos. ¿Cuántos aman a su hermano? Como que no los vi muy convencidos. Sí, como que la bajaron rápido. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y yo le agregaría a este versículo, ¿y cómo va a ver a su hermano si no viene a la iglesia? Primera de Juan 4:20 es lo que dice, y el versículo 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame a su hermano. Notemos que solo estuvieron 7 días con los hermanos, lo cual es poco tiempo. Sin embargo, hicieron una amistad tan linda y muy profunda. Mis queridos hermanos, dentro de la perfecta y agradable voluntad de Dios, se encuentra que nosotros tengamos comunión unos con otros, que oremos unos por otros, que seamos edificados, que seamos consolados, etc. Vaya conmigo a Lucas 24:52 y versículo 53. Ellos, hablando de sus discípulos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén ¿cómo? Con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. El contexto nos habla de 2 discípulos del Señor que iban a una aldea llamada Emaús, después de que el Señor fue crucificado. Seguramente estos hombres, estos discípulos del Señor, estaban muy tristes, porque todas sus esperanzas se habían disipado para que fueran rescatados del gobierno romano. Durante el camino a Emaús, el Señor se les acercó, pero ellos no le reconocieron. Entonces les reprochó su incredulidad, porque aún no creían que Él había resucitado. Y de una manera extraordinaria les declaró por medio de las Escrituras todo lo que decían de Él. Más adelante, el Señor partió el pan y comió con ellos. Fue ahí donde lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Fue en ese instante que ellos se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Sentíamos como un fuego que ardía en nuestros corazones, y con ese fuego en sus corazones por la palabra de Dios lo adoraron y fueron llenos del gozo del Señor. Y veamos cómo cierra el Evangelio que el médico Lucas escribió. Capítulo 24, versículo 53. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así cerró el libro, el médico Lucas. Yo les compartía esto hace unos momentos. Cuando se expone la palabra de Dios, cuando se abren las Escrituras, cuando se exponen las Escrituras que hablan acerca de nuestro Señor Jesús, que el tema central es Él, únicamente Él, desde Génesis hasta el Apocalipsis, ahí lo vas a encontrar, mi hermano. ¿Y sabías que cuando Jesús hablaba de las Escrituras se refería al Pentateuco? ¿Aún no se habían escrito los otros libros? Es decir, ahí me van a encontrar en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ahí me van a encontrar. Ahí me les voy a revelar a ustedes. Y ardía su corazón. ¿Qué momento experimentaron estos discípulos? Toda la esperanza se les había ido y de repente el Señor se les muestra, se les revela. Él ha resucitado. Hermano, la voluntad del Señor es que todos los cristianos de esta iglesia estemos juntos en el templo siempre, para conocer todo lo que las Escrituras dicen de nuestro Salvador. También nos juntamos para alabarlo, para bendecirlo eternamente y para siempre, como dice el salmista. Venimos a este lugar a exaltar al Señor. No venimos a ver a alguna persona, venimos a verlo a Él. Escuchamos su palabra y después el Señor nos da la oportunidad y el privilegio de convivir como hermanos. Ahora bien, entiendo que todos somos diferentes. Unos son más reservados, otros son más amigables. Pero el punto aquí
es que vayamos y busquemos a nuestros hermanos. No se vaya rápido, hermano, no pasa nada. No se vaya sin edificar, sin orar, sin bendecir a alguno de sus hermanos. Si nosotros no procuramos la unidad, nadie lo va a hacer por nosotros. Y aquí quiero exhortar también a mis servidores, a los servidores del Señor, a los que apoyan en algún servicio en la iglesia. Vayan con todos y pónganse a las órdenes de todos. Es muy triste que llegue una persona nueva y nadie se le acerque. Es que lo tiene que hacer el pastor. No, hermano. Todos somos el cuerpo de Cristo. Vaya, dele un abrazo. Vaya con su hermano, porque algunos son más reservados, otros son más amigables. Déjeme decirle que este lugar no tendría ningún sentido sin los creyentes, porque la iglesia de Cristo no es un templo hecho por manos de hombres. La iglesia de Cristo está conformada por aquellos que han sido lavados de sus pecados por la preciosísima sangre de Cristo. Amén. Nosotros somos la iglesia del Señor. Ahora bien, Pablo y su equipo misionero pasaron 7 días de comunión con los cristianos de Tiro y se quedaron un día más con los hermanos de Tolemaida, como lo leímos. Aquí vamos a pasar a lo siguiente. ¿Quiere probar la segunda parte del pastel? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi familia? Hechos 21:8 y versículo 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas, estaban solteras, que profetizaban. Después de pasar algunos días con los hermanos, fueron a Cesarea, donde fueron hospedados por Felipe el evangelista. Felipe les abrió las puertas de su casa a Pablo, quien consintió la muerte de su amigo y consiervo Esteban. ¿Le abrirías tu puerta a tu enemigo? ¿O a alguien así? Él le abrió su puerta al apóstol Pablo. ¿Recuerdan entre los 7 varones a quienes escogieron para servir las mesas? Esteban era uno de ellos, Felipe era otro. Esto nos muestra que Felipe estaba libre de todo rencor y amargura y recibió a Pablo en su casa. Les repito, Felipe fue uno de los 7 diáconos escogidos para atender las mesas de las viudas. Es decir, Felipe, conforme a su oficio, sirvió a la iglesia y conforme a su don, ministraba como evangelista. Felipe, hermanos, era un siervo fiel que ponía sus dones y su servicio a los pies del Señor. Pero antes de eso, era un padre de 4 doncellas que profetizaban. Esto no se nos tiene que olvidar. Antes somos padres, somos madre. Cuando escogieron a Felipe para servir las mesas, él junto con 6 más, tenían que ser hombres de buen testimonio, irreprensibles dentro y fuera de la iglesia, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No obstante, los requisitos para el diaconado se amplían más en la primera carta que Pablo le escribió a Timoteo, 1 Timoteo 3:12. Ahora sí leemos este versículo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Obviamente habla de un matrimonio fiel, de un hombre que ama a su esposa, de una sola mujer, que tiene su mirada clavada en una sola mujer, que no ve a las demás, que ha entendido que cuando se casó, todas las otras mujeres han muerto para él. Maridos de una sola mujer. Esto lo tienen que entender también los jóvenes aquí presentes. Enamorados de una sola mujer, entregados a una sola mujer.
No hay nadie más para mí que esa mujer que Dios me dio. Maridos de una sola mujer. Los diáconos. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Felipe era un siervo activo en la iglesia, pero no descuidaba su familia. Gobernaba bien su casa. No se dice nada de la esposa de Felipe. La Biblia guarda silencio. Pero él gobernaba bien su casa. Cuidaba a estas doncellas. Les enseñaba la palabra, las instruía. Gobernaba bien dentro de su casa. Hermano, la voluntad de Dios en nuestra familia, primero, es que tus hijos nazcan de nuevo, para que no se pierdan. Qué terrible sería, o qué fracaso tan rotundo sería que aquellos que están sirviendo al Señor, que están entregando su vida en servicio al Señor, tengan un descuido total en su casa y sus hijos se vayan al infierno. Lo primero que quiere hacer el Señor es que nosotros, que aprendemos la palabra, que vivimos la palabra, enseñarles a ellos para que nazcan de nuevo. ¿Ya nacieron de nuevo tus hijos? Yo me pregunto. No me conteste. Si no han nacido de nuevo, mi estimado hermano, déjeme decirle algo. Que si el día de mañana ellos mueren, se van al infierno. Esa es la realidad. Cruda, pero real de la Biblia. Nosotros no somos nadie para convertirlos. Pero tenemos que enseñarles la palabra. Tenemos que hablarles acerca del arrepentimiento y de la fe en el Señor Jesús para que ellos entreguen su vida al Señor. Primero, el Señor quiere que nazcan de nuevo. Y después, si Dios los llama, puedan servir al Señor. Si hay algo realmente que llena mi corazón de gran dicha, hermanos, lo tengo que decir delante de ustedes, es ver familias completas sirviendo a Dios. Es algo maravilloso. Felipe instruyó y formó a 4 mujeres de Dios que profetizaban, 4 doncellas. 4 doncellas que se seguían guardando para Dios. Estas mujeres profetizaban, es decir, tenían el don de profecía para edificar, exhortar y consolar a la iglesia, y sin duda también colaboraban en la predicación del Evangelio y en las áreas de la plantación de las iglesias. Estimado varón, Felipe es el ejemplo de que sí se puede. Sí se puede. De que se puede ser un hombre irreprensible, un hombre que se guarde en su corazón, consagrado, que ame a Dios. Déjeme compartirle algo a modo de ejemplo. El miércoles no pude estar por cuestiones de trabajo. Y tuve que salir con mi jefe y el jefe de mi jefe. Qué difícil es convivir con gente que no conoce a Dios. Ustedes me entenderán. Ambientes muy feos, aunque las conversaciones eran en inglés, eran puras groserías entre ellos. Y yo solamente guardaba silencio. Llegamos a comer, lo típico, ¿verdad? No faltan las cervezas, no falta el vino. Mi jefe sabe que soy cristiano, el jefe de mi jefe no lo sabía. Y mi jefe me dice lo siguiente: ¿a poco porque te tomes una cerveza te vas a ir al infierno? El punto no era ese. Ellos no lo entienden, hermanos. Yo sí lo entiendo. Y volvieron, es que también hay cervezas sin alcohol. Prueba una. Y no voy a probarla. Me mantuve firme. Al final me di cuenta que precisamente el jefe de mi jefe, que gana un montonal de dinero, trae un problema de divorcio.
Y a mí me dice, ¿Are you married? Y le digo, sí, estoy casado. Felizmente casado. Y vean, tanto dinero, tantas cosas. Y se le quedó seguramente eso en su corazón. Va a decir, ¿cómo un muchachillo ahí que viene de la colonia del Zapote me está enseñando? Me mantuve, hermano. Hace falta, o sea, que nos afirmemos en nuestras convicciones. Claro, el momento no es agradable, se burlan de ti, lo que sea. Pero si tú te mantienes firme, eso es adorar a Dios. Es obedecer a Dios. Eso es consagrarte a Dios. Y muchos caen, hermano. Muchos caen. Pero es que una no es ninguna. 2 para la tos. Y 3 de una vez. Ay, hermanito. No, pues así. Vas a caer rapidísimo. Qué hermoso es tener una familia en donde se respire la presencia de Dios. Donde no se respiren golpes, ni vino, ni otro tipo de cosas. ¿Están de acuerdo? Y el Señor nos da la oportunidad a nosotros de hacer las cosas de manera diferente en el hogar. De hacer las cosas de manera diferente. Somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas han pasado. Podemos formar una familia en donde no se respire todo eso. Solo hace falta que los hombres, que los varones, así como Felipe el Evangelista, se afirmen en sus convicciones. Que sean irreprensibles, llenos del Espíritu y de sabiduría. Pero ser principalmente padres que guíen a sus hijos a Dios y a su obra, a su servicio. Porque esta es la buena voluntad de Dios para las familias cristianas, ¿sabía? Familias cristianas. Vayamos a la tercera parte y última. ¿Cuál es la voluntad de Dios en las adversidades de nuestra vida? Hechos 21:10. Vamos a leer. Y versículo 11. Pasaron muchas cosas en esos días. Uno es probado. Cuando íbamos a comer, estábamos por la Ciudad de México, y que se ponche una llanta en medio de 4 carriles. Tuve que yo agarrar un celular para alumbrar a los carros para que no nos pegaran en el carril. O sea, todos y otros cambiando la llanta, otros corriendo, bajando las maletas del carro. Por eso le doy gracias a Dios por sus oraciones. ¿Sí oran por mí o no? A ver. Ni por la comida, pastor. Imagínense que se me olvida. Y dice este hombre, nunca nos había pasado nada, Francisco, hasta que te subiste al carro aquí con nosotros. Ya me querían bajar ahí, ¿no? Como a Jonás, aviéntenlo, él es culpable. Se lo coma un pez. Pero no, gracias a Dios todo salió bien, dentro de lo que cabe. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Este era un verdadero profeta, no como los que andan por ahí polulando, que te profetizan que todo va a ir bien en la vida. No.
La profecía de este hombre, de este profeta, Agabo, representa de modo gráfico el inminente arresto de Pablo en Jerusalén. Las dramáticas acciones y las palabras de este profeta eran una advertencia para Pablo de lo que le estaba esperando en Jerusalén y una prueba para el valor del apóstol. Versículo 12, al oír esto, le rogamos nosotros, aquí está incluido Lucas. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Igual que los creyentes en Tiro, los cristianos de Cesarea quedaron horrorizados al saber que el destino de Pablo sería ser encarcelado y hasta posiblemente perder la vida. Junto con Lucas y los demás compañeros del apóstol le rogaron que no fueran a Jerusalén para que no pusiera en peligro su propia vida. Versículo 13. Entonces Pablo respondió, vean cómo respondió el apóstol Pablo ante sus hermanos, ante Lucas. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y la palabra llorando en el griego es klaio. ¿Saben lo que significa? Llorar a gritos. Estaban llorando a gritos, no vayas, Pablo, te van a matar. La forma verbal de la palabra griega, quebrantándome, expresa la idea de desgajar, de romper algo. Es decir, de un corazón que se desgaja y se rompe emocionalmente. Los hermanos se rompieron emocionalmente, pero no pudieron romper el corazón del apóstol Pablo, porque él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor, aunque esto le implicara morir por él. Te hubieras dejado llevar por eso, ¿no? Todos reunidos, llorando, no vayas, y el corazón se te hace chiquito ahí con ellos. No, dijo, no. Él no se dejaba llevar por las emociones. Las emociones no son malas, el Señor las ha puesto en nosotros. Llorar, reír, todo eso el Señor lo ha puesto. Pero si les puedo dar un consejo es, no se dejen llevar por sus emociones. Sometan sus emociones debajo de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Siempre. Versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, no lo pudimos convencer, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. No había ya razón para seguir insistiendo, puesto que Pablo no se dejaba convencer. Había ya decidido seguir adelante hasta llegar a Jerusalén, y no había nada ni nadie que pudiera cambiar sus planes. Era la voluntad de Dios. No era algo reciente, sino era una decisión tomada ya desde hace tiempo, en donde había expresado su determinación de ir a Jerusalén. Las lágrimas y las palabras convincentes dieron paso a la expresión de conformidad plena a la voluntad de Dios, que estaba en el control de todo aquello que pasaba y que iba a ocurrir. Esto no se trataba de una resignación fatalista, sino de plena confianza en la soberana y perfecta voluntad de Dios. Hermano, ¿sabía que los creyentes debemos someter nuestros deseos a la voluntad de Dios? Tal y como lo hizo el Señor Jesús. ¿Dónde? En el huerto de Getsemaní. Que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga la voluntad de Dios. Fueron las palabras que sellaron la oración del Señor en el huerto de Getsemaní, donde sufrió una profunda tristeza. Que por cierto, Getsemaní significa prensa de olivas. Es decir, toda la humanidad, todo su ser del Señor fue prensado en toda esa profunda tristeza y angustia en el huerto. Vaya conmigo a Mateo 26:42 para leer rápidamente este versículo. Y después vamos a leer un versículo paralelo a este. Mateo 26:42 dice, otra vez fue
Y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El pasaje paralelo está en Marcos 14:36, que dice así, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús en esa oración utilizó la palabra aramea Abba, que usaban los niños para dirigirse a sus padres en aquella época con confianza. Era una palabra que utilizaban. Se acercaban con confianza, intimidad y al mismo tiempo reconocían su autoridad. Es la única ocasión en los evangelios que Jesús se acerca a su Padre y le dice Abba. Es la única ocasión. Ahora, que nuestro Señor se dirigiera a su Padre como Abba, sin lugar a dudas, sorprendió a sus discípulos. Ellos nunca habían escuchado a ningún profeta que se dirigiera a Dios de tal manera. Porque llamarlo, para ellos era algo muy irreverente. No lo podían aceptar. Pero el Señor Jesús se acercó y le dijo, Abba Padre. En ese momento de profunda angustia, Jesús, en otras palabras, no se sintió lejos de Dios. Él se sintió tan cerca del Padre que utilizó esta palabra Abba. Un nombre familiar de un niño para decir papi. En el momento más difícil de su vida. Porque sabía que iba a tomar la copa de la ira. En otras palabras, él estaba diciendo, papi, aparta de mí esta copa. El acto de obediencia que el Hijo del Hombre se disponía a llevar a cabo tendría un sabor muy amargo, tendría un sabor a muerte. Y el autor de Hebreos dice que él gustó la muerte de todos. El Antiguo Testamento se refiere muchas veces a esta copa que estaba reservada para los impíos y que contenía la ira de Dios por causa del pecado. Por mencionarles algunos versículos, Salmo 75:8, que les leo, dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Está hablando acerca de la furia de Dios. Isaías 51:17 dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos, lo que queda al fondo de la copa. Jeremías 25:15 dice, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. La muerte que él gustó no solo tuvo que ver con experimentar la separación del alma del cuerpo, sino el abandono de Dios por haberse identificado con el pecado del mundo. No lo podemos imaginar, hermanos. Es indescriptible todo esto. Que la santidad encarnada pudiera recibir con agrado el pecado representado en esa copa. De ahí tenemos su petición, aparta de mí esta copa. Pero por otro lado, dejaba también constancia de absoluta devoción y amor a su Padre. ¿Cómo le contestó? ¿O cuál fue su oración, mejor dicho? Mas no lo que quiero, sino lo que tú. No había ningún conflicto entre la voluntad del Padre y del Hijo. El hombre perfecto también era el siervo obediente en todo. Y aunque todo su santo ser se levantara en contra de la perspectiva de la cruz y su cuerpo sudara sangre en su agonía, él una y otra vez estaba determinado a decir que se haga tu voluntad y no la mía. Este fue para él un momento de intensa agonía. Estaba alcanzando el clímax de su gran pasión. Nadie en la historia de la humanidad ha sido llamado por Dios a un mayor sufrimiento que el del Hijo unigénito de Dios. Nuestro Salvador fue un siervo sufriente.
Él, como el gran capitán del barco, fue delante de nosotros para explorar una tierra desconocida para todo hombre. ¿Cuál es esta tierra? La tierra del sufrimiento y del dolor. Él fue llamado a ir a donde ningún hombre ha sido llamado a ir. Su Padre le dio a beber una copa que jamás tocará nuestros labios. Jamás un hombre ha orado con mayor fervor como lo hizo el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Quién puede acusar al Señor de que le faltó fe? Oraste sin fe. Él presentó su petición ante el Padre con sudor, con lágrimas de sangre. Que pase de mí esta copa fue una oración directa y sin ambigüedades. Jesús estaba clamando por liberación. Él estaba pidiendo que esa copa amarga le fuera quitada. Cada partícula de su humanidad rehuía a la copa. Él clamaba a Dios que no le permitiera beber la copa. Pero Dios le contestó con un rotundo no. La tienes que tomar. En ese momento, el camino del sufrimiento era el plan de Dios. Era la voluntad de Dios. La cruz no fue idea de Satanás. La pasión de Cristo no fue el resultado de la contingencia humana. No fue una maquinación accidental de Caifás, de Herodes o Pilato. La copa fue preparada, fue reservada, fue enviada y administrada por el Dios Todopoderoso. Vean hasta dónde trasciende nuestra salvación, hermanos. Que se haga tu voluntad, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús no reclamó, ni declaró como algunos hacen, o lo hacen. Tampoco se puso a reprender al diablo. Así que la historia en el huerto de Getsemaní no terminó con las palabras, o estas palabras. Al oír la oración de Jesús, el Padre se arrepintió de lo que había planeado para su Hijo. Así que alejó la copa y Jesús vivió feliz para siempre. Esa no es la historia. Hermanos, el Evangelio de Dios no es un cuento de hadas. El Padre no iba a negociar la copa. Jesús estaba llamado a beber la copa hasta la última gota y Él aceptó. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese huerto no hubo quejas, amargura ni maldiciones, porque la comida y la bebida del Señor Jesús era hacer siempre la voluntad de su Padre. Una vez que el Padre le dijo que no, Jesús se preparó para ir a la cruz del Calvario. Hermanos, al igual que Cristo, Pablo no estaba dispuesto a hacer la voluntad de los hermanos ni su propia voluntad. Así, de esta manera, se fue a Jerusalén y los hermanos dijeron: hágase la voluntad del Señor. La expresión de los amigos de Pablo es el eco de una de las frases del Padre Nuestro, en donde se pide que la voluntad del Señor sea hecha. El deseo natural de todo creyente es sujetarse completamente a la voluntad de Dios sin resistencia, sea cual sea su voluntad. Él es nuestro Señor y gobierna no solo el universo, sino también nuestra vida. Y es nuestro deseo que Él gobierne totalmente nuestras vidas sin reserva alguna. Pedir que la voluntad de Dios sea hecha compromete al que ora. El creyente es hijo de obediencia. Cuando pide u ora que la voluntad de Dios se haga, está aceptando voluntariamente una posición completa de obediencia. Esto es, está dispuesto sin reproche alguno a aceptar la voluntad de Dios en cualquier adversidad de la vida, porque sabe que Dios tiene el control. Mi hermano, ¿está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios en su vida? Sea cual sea. ¿Sabía que Dios a veces guarda silencio? ¿Sabía que a veces Dios le va a contestar con un no en medio de sus adversidades? ¿Qué vamos a hacer cuando el Señor nos sane a nuestros seres queridos? ¿Qué vamos a hacer cuando el Señor se lleve a nuestros seres queridos? Aceptar su voluntad, que se haga su voluntad. También Él sana, y lo hemos visto. La voluntad de Dios es el control soberano que Él tiene sobre toda su creación. Así que confiemos y aceptemos su voluntad, porque su voluntad es agradable y perfecta. El día de hoy hemos gustado de un tema muy agradable y delicioso, como lo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es que busquemos la unidad y el amor entre hermanos, que seamos familias que sirven al Señor
y que aceptemos su voluntad en medio de las adversidades. Al final, que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Amén. Que se haga la voluntad de Dios. Vamos a orar para terminar. Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey.